Y dice así: la transparencia, Dios, la transparencia, en lucha hermosa de amor, conciencia mía de lo hermoso, son espléndidos. Esto vuestros profesores seguramente habrán reconocido unos versos de Juan Ramón Jiménez, ¿no? La transparencia, Dios, la transparencia, de Animal de Fondo, un libro que publica Juanra en el año 48. Son espléndidos. ¿Quién dice esto? El profesor de literatura, don Niceto, chaqueta coñac a cuadros, a la pernera moda del terregal, napia como de mucho molestar. Un bombín, ¿sabéis lo que es un bombín, no? De llenar la rueda de la bicicleta, consistente porculizador, instrumento de faloso porticontinente, de esos de echar la rueda de las bicicletas, entre la cuata de la puta percha y la neolítica poltrona, es decir, que se lo metimos debajo de la silla, y se sentó y maldijo la execrable hora en que la cortesana natura lo hubiera dotado de rabadilla. Claro, la escena yo la cuento con mi lenguaje. La escena es muy sencilla, unos alumnos que ponen un bombín en el asiento y el otro se sienta y se mete el bombín por el culo. ¿Veis la diferencia entre la literatura y lo que no es literatura? La segunda vez no era literatura, la primera sí. La literatura es otra forma de decir las cosas. Un bombín no quedó más que ir en romería al tártaro de don Eugenio Catalán, que era el jefe de estudios. Y allá ese calabrote de arrapiezos a cumplimentar a don Eugenio Catalán, a la sazón patrono feudal de la jefatura de estudios del liceo. Los niños van andando por el pasillo, y en el pasillo, aunque parezca mentira, antes se fumaba en todos los centros, a cualquier edad, colillas chupadísimas hasta el filtro, dormían el requiescat impace en los suelos que el presupuesto de educación dejaba como mapa de Europa. Cárdeno suflé de pellejos de rodajas de chorizo velaban el cadáver de las miguitas del Viena, no sé si aquí se dice Viena, un trozo de pan, que compraban con esfuerzo las madres en las taonas, las panaderías de San Lorenzo o Nuestra Señora de la Merced. Un pan dulce como el corazón de una oveja. Pasamos por delante del salón de actos. El salón de actos siempre sin terminar, con el polvo de oro de su entarimado de madera pobre que levantaban las botas gorilas cada vez que se ensayaba el tenorio, prohibido suicidarse en primavera o quinteros, y que exhalaba una vaharada que hacía soñar. El salón de actos aún no tenía moblaje, y si los niños nos podíamos sentar para dar clases y tomar nuestros apuntillos, era porque el ayuntamiento prestaba los escaños de Carnaval y Semana Santa, pues el ministerio todavía no había provisto de mobiliario saltuto y aún presentaban los papelitos blancos pegados por detrás. Palillero, número 84, Nueva 8, Columela 47, Ancha 7. ¿Tú ya entras en las películas? Sarita Montiel con la lengua que movía, un friso de leyenda, con la gabardina de los padres y las sombreras titánicas a contemplar los besazos de amor en la boca, los teléfonos blancos y las casas que nunca se parecían a las del barrio Santa María. El carné, me lo he olvidado en casa. De don Eugenio, como veréis, está todo mezclado, ¿no? Los niños van a ver al jefe de estudio, mientras tanto el niño está pensando que va a ver en el cine a las películas de Sarita Montiel con 6 o 7 gabardinas que se ha puesto y la sombrera del padre para que lo deje entrar porque es muy pequeño, para ver cómo se besan. Bueno, de don Eugenio, es decir, el jefe de estudio, decían las lenguas de filo que había ribeteado en boxeador profesional u oficial de la gloriosa Legión Española, y era esta una verdad o mentira que nunca hubo posibilidad de aclarar, ya que además lo que verdaderamente escocía entre el alumnado y elevaba a los pedagógicos altares al tal don Eugenio consistía en que, si boxeador, si legionario, había matado de un puñetazo a un hombre. Que sí que es cierto, en la guerra, cojones, festoneaba el membrudo de Catalán en el bolsillo superior de la chaqueta un pañuelillo negro con los bordes bordados de un amarillo fuerte que impresionaba. En medio de la narración hay diálogo, ¿no?
Ese pañuelo se lo puso don Eugenio por un luto. Sí, palabra. Y le dice el otro, por haber matado. Les preguntó el don que quién había sido, es decir, quién había puesto el bombín. Que si no ya sabían lo de siempre, que si castigo colectivo, que si expulsiones, que si una paliza del copón en la gallola contigua al despacho de Sansónida, que si nicho tapiado. El silencio nos caía a manera de estival requesón sobre los hombros y los esfínteres empezaban a ronronear como gatunos acariciados y a hacerse gravosos sus controles. Es decir, que nos cagábamos y nos veábamos. El tórax del jefe de estudio ofensivo, porque como debía de ser según la sanguina del régimen, estaba fortalecido por sesiones diarias de calistenia. Antes no se decía gimnasia, se decía calistenia. Ya que era devoto del García, que le había metido en eso de hacer pesas en el palestrillo que el Frente de Juventudes mantenía abierto en la Plaza Viudas, y en las inevitables comparaciones que a uno parecía más y más magno y amenazante. Que este no es el medio litro, otro profesor. Vamos, ni pensarlo. El silencio se cernía en un colador de café. Sacó el sátrapa el pañuelo del bolsillín de la americana, como gustaba proclamar a la gente que se tildaba a sí misma de elegante en aquel entonces. Se decía americana, no chapita. La gente que se desayunaba en la cafetería del Miami enfrente de sindicatos. Y cuando ya todos nos empezábamos a notar una gotita de algo más que un... ¿Qué de clase te gusta? Y cuando ya todos nos empezábamos a notar una gotita de algo más que húmeda en los calzoncillos, se dispuso con premiosidad mirífica a esmirilar el granate poliédrico que se le ajustaba al corazón de la siniestra con la manga de la chaqueta. Se puso a limpiarse el anillo. Dedos de un rubial